ahí te vas a quedar, ¿ya? Solamente escribes el título y ahí te quedas, ¿ya? A ver, vamos a empezar entonces. El tema del cual nos convoca hoy es el tema acerca de la fonética, ¿ya? Es el título que debes colocar en tu cuaderno, junto con la fecha. Fonética entonces es nuestro título, ¿ya? Ahora, la clase pasada vimos el caso de la fonología, no lo vayas a confundir. Fonología es diferente de fonética. Los dos estudian el sonido, pero la fonología va a estudiar los sonidos mentales, mientras que la fonética va a estudiar los sonidos articulados, los sonidos que sí puedes escuchar, que sí puedes oír, ¿ya? Mientras que la fonología no, estudiaba solamente los sonidos mentales, que no podías oírlos, pero estaban guardados en tu mente, aquellos que pertenecían al nivel de la lengua. ¿Ya? Estos, en cambio, de la fonética, vamos a estudiar los sonidos que pertenecen al habla, al que sí se puede escuchar. El objetivo entonces de este tema es que ustedes, una vez terminado, no solamente puedan reconocer y diferenciar lo que es fonética, fonología, sino también puedan reconocer las unidades de estudio de la fonética y la clasificación de los diferentes fonos, ¿ya? La clasificación de los diferentes fonos. Sigo entonces. A ver, eso pasa cuando llegan tarde, pues. A ver, le estoy diciendo, no copies nada, solamente escribes el título nada más, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Fonología, perdón, fonética entonces. ¿Qué es la fonética? A ver, un momentito, vamos a coger el... Listo. ¿Qué es la fonética? Decimos que la fonética es parte, escucha bien, es parte de la gramática que estudia los sonidos articulados, sonidos acústicos y auditivos de la lengua, ¿ya? A ver, también te voy a pedir, por favor, no rayes la pantalla, ¿ya? A ver, decíamos entonces, la fonética estudia los sonidos articulados, los sonidos acústicos, los sonidos que sí puedes escuchar, sonidos de la lengua. Es decir, va a estudiar el fono. ¿Qué es el fono? ¿Ya? El fono es la realización de los fonemas. ¿Ya? Se puede realizar a través del habla, ¿verdad? No olvides, el fono es la realización, la materialización del fonema. ¿Ya? Ahora, los fonos en el habla son ilimitados. ¿Cómo así que son ilimitados? Porque cada una de las personas tiene distinto modo de producir el sonido de la G, por ejemplo, ¿sí? O el sonido de la M. Algunos un poquito más alto, otros un poquito más bajo, unos más agudos, otros más graves, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, decimos que los fonos son ilimitados, ¿ya? A ver, sigo. El fono, los sonidos, se dan a nivel del habla. Usted los puede escuchar porque alguien los produce a través del habla. Estos fonos se van a representar, a diferencia de los fonemas en clases pasadas, los fonos se van a representar entre corchetes, ¿ya? Se representan entre corchetes. A ver, sigo. Se representan entre corchetes. A ver, otra indicación. Otra indicación. Ah, ya. No, pues estamos hablando del sonido del, mira, dice, del sonido articulado. No estamos hablando de otras personas, estamos hablando de el estudio de sonidos articulados, aquel que se produce o aquel que es producto de la relación de la lengua que la tienes en la mente guardada y del habla. A ese sonido le llamamos sonido articulado, ¿ya? Muy bien, entonces, el estudio de ese sonido lo realiza la fonética, ¿de acuerdo? Y ese sonido se representa entre corchetes, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces. A ver, ahora, ¿cómo se produce ese sonido? ¿Cómo se produce ese sonido? Antes de ello, los fonos se clasifican en fonos vocálicos y fonos consonánticos, ¿ya? Y a su vez, los fonos consonánticos se van a subclasificar en, según el punto de articulación, según el modo de articulación, por la vibración de las cuerdas vocales, por la acción del velo del paladar, etc. Y lo mismo en el caso de los fonos vocálicos.
Se van a clasificar según la posición de la lengua, según la abertura de la boca. ¿Ya? A ver, seguimos entonces. Vamos a ver cómo se producen estos fonos. ¿Ya? Vamos a observar cómo se producen estos fonos. Para ello vamos a estudiar o vamos a observar qué es el aparato fonador, en qué consiste o qué órganos intervienen en el aparato fonador. ¿Ya? A ver, vamos a empezar entonces. Dice que el aparato fonador está constituido por órganos que concretizan o producen un sonido. ¿Ya? Un sonido para ser escuchado, obviamente. ¿Ya? Tenemos los órganos de la respiración que intervienen en este aparato fonador, productor del sonido. Tenemos los órganos de la respiración como los pulmones, los bronquios, la tráquea y el diafragma. Otro conjunto, otro grupo de órganos que intervienen en este aparato son los que producen el sonido en sí, ¿ya? Los que producen el sonido en sí son las cuerdas vocales, para empezar, la laringe y la epiglotis, ¿ya? Son entonces los órganos encargados de producir el sonido. Luego tenemos la articulación. ¿A qué se refiere con la articulación? Aquellos órganos o partes del cuerpo que se encargan de modular, darle forma al sonido, ¿sí? Para aquellas partes del cuerpo, en este caso la cavidad bucal, la cavidad nasal, la laringe, la faringe, son los encargados de darle forma a los sonidos, ¿ya? Para que suene como B, para que suene como M, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, tenemos tres grupos de órganos que intervienen en el aparato fonador. Uno, que se encarga de la respiración. Cuando uno produce un sonido debe botar aire. Otros, los encargados de producir el sonido. Y por último, los encargados de la articulación, ¿ya? Los encargados de la articulación, es decir, darle forma al sonido, ¿de acuerdo? A ver, sigo. A ver, por favor, te voy a pedir que no escribas, ¿ya? No escribas, no se copia. Ya te dije desde un principio, hay que llegar temprano. No se copia, no se copia. Y tampoco se escribe aquí, ¿de acuerdo? A ver, el título está en tu libro. Sigo entonces. A ver. Ahora, tengo aquí un gráfico. Te voy a pedir también, por favor, que no rayes la pantalla. Tengo aquí un gráfico de los órganos del aparato fonador, ¿ya? Sí, ese es el título. Aún no se copian, ¿no, profe? Por favor, no uses tu micrófono por ningún motivo. Eso pasa cuando llegan tarde, ¿ya? No uses tu micrófono por ningún motivo. Estoy diciendo desde un principio, no copies, ¿ya? A ver, empezamos entonces. El aparato fonador. El aparato fonador, te dije, se componía de diferentes órganos. Aquellos que producen la respiración, ¿ya? Con la expulsión de aire. Luego aquellos que se encargan de producir el sonido, como son las cuerdas vocales, mira dónde se encuentran, la tráquea, la epiglotis, son las partes encargadas de producir el sonido. Luego los órganos encargados de modular el sonido son, en este caso, la lengua, los dientes, los labios, en la cavidad bucal, además del velo y los alvéolos. En la cavidad nasal tenemos el tracto nasal, los orificios, ¿ya? También tenemos el paladar en la cavidad bucal, ¿sí? Entonces, una imagen de las cuerdas vocales son estas de acá, cuerdas vocales, que al salir, al botar el aire, estas vibran y producen el sonido, ¿ya? Entonces, son los aparatos encargados de producir los fonos, los sonidos, ¿ya? De la lengua. Seguimos, ¿de acuerdo? A ver, prosigo. Vamos a ver ahora, vamos a observar la clasificación de los fonos, que es similar al de los fonemas. Te he puesto aquí el cuadrito. Es similar al de los fonemas, ¿ya? Tenemos fonos bilabiales, labiodentales, dentales, interdentales, alveolares. Por otro lado, por el modo de articulación, tenemos fricativos, africados, vibrantes, laterales, nasales, etcétera, etcétera, ¿sí? A ver, nuevamente te voy a pedir, por favor, no rayes la pantalla, ¿ya? A ver, los bilabiales, por ejemplo, ¿cuándo son los fonos bilabiales? Cuando usted pronuncia la B y la P, además de la M, va a observar que los dos labios, el labio superior y el labio inferior, se tocan, ¿verdad? Yo digo P, B, M. Por eso le llamamos bilabiales, ¿ya? Porque el sonido se produce entre los dos labios.
contacto de los dos labios. Ahora, labiodentales. Los sonidos se producen cuando se toca el labio con el diente. Así tengo la F. A ver, por favor, deja de rayar la pantalla también. A ver, decíamos, pronuncio la letra F, el fono F, ¿sí? Te das cuenta que se toca los labios inferiores con los dientes superiores, ¿ya? Le llamamos labiodentales. Los otros que son dentales, el sonido se produce entre los dos dientes, entre los dientes superiores e inferiores, ¿no? Digo T, D, T, D, ¿sí? Muy bien. Luego tengo los interdentales, que es básicamente la Z, la Z. Nosotros no producimos Profe, no lo escucho la bien, Z, profe. ¿ya? No pronunciamos la Z. A ver, no entiendo. Por favor, por ningún motivo uses tu micrófono, ¿ya? Por ningún motivo uses tu micrófono. Malogra la grabación. A ver, sigo. Los alveolares. Los alveolares tenemos la S, la R, la R, L, N. Te das cuenta que los alveolares se producen cuando tú tocas la punta de la lengua, ¿sí? Con la parte superior del paladar, ¿no? Perdón, con la parte delantera del paladar, ¿ya? Justo en los alvéolos dice F, R, R, L, N, ¿sí? Es cuestión de pronunciarlo para poder saber en qué lugar de la cavidad bucal se produce el sonido, ¿ya? Lo mismo sucede con los palatales, se producen en el centro del paladar. Así tengo la Ch y la Y. La lengua toca la parte central del paladar cuando se pronuncia, ¿ya? Los velares, en el velo, la parte de atrás, ¿ya? Dices K, G, ¿sí? Se produce el sonido en la parte posterior del paladar. Y así entonces tenemos la clasificación de los diferentes fonos. En este caso tenemos, por ejemplo, los nasales, ¿ya? El sonido se produce en la cavidad nasal, digo M, N, N, ¿ya? El sonido se produce dentro de la cavidad nasal, ¿ya? Luego tenemos los laterales, los vibrantes, etcétera, etcétera, ¿ya? En tu libro tienes también las diferentes clasificaciones ya. Ahora, lo que quería mostrarte es lo siguiente. Mira, a ver, en el caso de las vocales, la clasificación de los fonos, en este caso no son fonemas, son fonos, ¿ya? Son similares, son iguales a los fonemas. Tenemos anteriores, centrales, posteriores, cerradas, medias, abiertas, ¿de acuerdo? Tenemos la clasificación de las vocales. En el lugar donde se produce el sonido, puede ser en la parte de adelante, la cavidad bucal, ¿ya? I, E. Las centrales, A, y las posteriores, el sonido se produce en la parte posterior de la cavidad bucal. Cerradas, medias abiertas. Cerrada es cuando la cavidad bucal, ¿sí? El sonido, perdón, se produce con la cavidad bucal entrecerrada. Y yo digo I, U. Abro un poquito más para pronunciar la E-O, ¿ya? E-O. Le llaman media. Y mucho más todavía para pronunciar la letra A, el sonido A, el fono A, ¿ya? Entonces, por eso le llamamos cerradas, medias y abiertas, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a las consonantes, tenemos 22 consonantes en la lengua española, en la lengua castellana. Tenemos 22 consonantes más 5 vocales, en total 27 fonos en todo, ¿ya? La lengua castellana tiene 27 fonos, no te olvides. Ahora, después de ello, en cuanto a tus actividades, ¿qué vas a trabajar en cuanto a tus actividades? Primero tu cuaderno. En tu cuaderno vas a trabajar lo siguiente, pon mucha atención, ¿ya? Vas a hacer lo siguiente en tu cuaderno. Después de escribir el título, escucha bien, después de escribir el título que era fonética, ¿ya? Después de copiar el título que es fonética, este de acá, fonética, es el título, copias. Después de ello vas a pasar a tu cuaderno este mapa donde dice definición, fono, clases, consonántico vocálico, etcétera, etcétera, ¿ya? Muy bien. Copias entonces en tu cuaderno este mapa, este esquema, ¿de acuerdo? Este mapa, este esquema, solamente el esquema, solamente el mapa, ¿ya? Ahora, después de ello, vas a responder las preguntas que te voy a colocar aquí, ¿de acuerdo? Vas a responder entonces las preguntas que te voy a colocar aquí, te voy a mostrar aquí. A ver,
tengo la siguiente pregunta, vas a copiarlo, ¿ya? En un borrador para que lo resuelvas después que copias el esquema, después que copias el mapa, lo resuelves, ¿ya? Copia en un borrador estas preguntas. Número 1 dice, según el punto de articulación, ¿cuáles son los fonos bilabiales? Según el punto de articulación, ¿cuáles son los fonos bilabiales? Esa corresponde a la pregunta número 1. Pregunta número 2. Según el modo de articulación, ¿cuáles son los fonos oclusivos? Según el modo de articulación, ¿cuáles son los fonos oclusivos? Estás copiando en un borrador para que luego lo resuelvas en tu cuaderno. 3. Mencione los fonos vibrantes. ¿Ya? Mencione los fonos vibrantes. ¿De acuerdo? Mencione los fonos vibrantes. A ver, te voy a compartir la pantallita para que lo puedas observar, ¿ya? A ver, aquí está. Para que lo puedas copiar con tranquilidad. A ver, decía entonces, primera pregunta. Primera pregunta dice, según el punto de articulación, ¿cuáles son los fonos bilabiales? Segunda pregunta, según el modo de articulación, ¿cuáles son los fonos oclusivos? Tercera pregunta, mencione los fonos vibrantes según el modo de articulación. ¿Ya? Copias todas estas preguntas en un borrador para que luego lo resuelvas en tu cuaderno. 4. Según la acción del velo del paladar, los fonos nasales son. ¿Ya? Según la acción del velo del paladar, los fonos nasales son. Luego vas a desarrollar las páginas de tu libro 31 y 32. ¿Ya? Vuelvo a repetir, desarrollas las páginas 31 y teoría. Empezamos entonces, número 1, ya está resuelto. Número 2. Estudia las propiedades acústicas físicas de los sonidos y de las condiciones fisiológicas de la formación de los sonidos. Se refiere, correcto, se refiere no a la fonología, se refiere a la fonética. ¿Ya? Se refiere a la fonética, ¿de acuerdo? Son sonidos reales, ¿ya? No son sonidos mentales. Muy bien, es correcto aquellos que dijeron la letra A o eligieron la letra A. Por favor, te voy a pedir, no rayes la pantalla que malogras la grabación. Mira, yo he habilitado esta partecita que es del chat para que escribas tu respuesta nada más, ¿ya? Yo voy a leer. A ver, sigo. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Unidad mínima de la fonética. Unidad mínima de la fonética. Correcto, es el fono. Letra B. Muy bien. Sigo. Número 4. Correcto, Rodrigo y Rengifo, ¿no? A ver, número 4. ¿Qué alternativa presenta un fono nasal? ¿Ya? El fono nasal. Muy bien. La E. Correcto. La N. ¿Ya? Número 6, número 5. Número 5 dice alternativa. ¿Qué alternativa presenta un fono lateral? Lateral. ¿Ya? La E, muy bien, es correcto, Rodrigo. ¿Ya? La letra E. ¿Ya? Entonces, enanito, en la número 5. Número 6, ¿qué alternativa presenta un fono labiodental? La F, correcto. Besito entonces en la letra E, ¿ya? Perdón, en la respuesta de la 6. A ver, nuevamente te voy a pedir no rayes la pantalla que interrumpes, ¿de acuerdo? No rayes la pantalla. A ver, número 7, no uses tu micro. Número 7 dice, son vocales posteriores y, correcto, la letra B, muy bien, es correcto, letra B. Número 8, señale la alternativa que contenga un fono vibrante, vibrante. ¿Ya? ¿Dónde está esa? A ver, escribe, te dije, ¿ya? Oro, correcto. ¿Ya? Y la alternativa que estamos buscando está aquí, oro. Letra A, avioncito, entonces la número 8. Número 9, fono consonántico que se caracteriza por la unión de los labios. Muy bien, bilabial, bilabial, ¿ya? Prosigo, número 10, número 10. A ver, no es que rayes la pantalla, por favor, ¿ya? Que aquí lo estoy viendo. Malogras no dejas ver las letras. A ver, número 10. Fono consonántico que se caracteriza por la salida del aire por la nariz. Muy bien, correcto, nasal. Excelente. ¿Ya? A ver, siguiente, número 11, ya está resuelto. Número 12. Señala la relación incorrecta. La relación incorrecta está en la letra. Aquí hay un error, ¿sí? Vas a dejar en blanco, sí, lo que pasa es que aquí no aparece, pues, no aparece, está incompleto, ¿ya? No aparece.
Por lo tanto, como no está correcto, completo la respuesta, lo puede dejar en blanco. ¿De acuerdo? A ver, número 13. Número 13 dice, a ver, por favor, aquellos que están escribiendo en la pantalla, no hagas eso que aquí lo veo y malogras, no dejas observar las palabras. Número 13 dice, son vocales posteriores, O, U, correcto, ¿ya? La O, U. Besito entonces, número 13, correcto, muy bien, Rodrigo y Rengif. Número 14, es una vocal cerrada y anterior. Vocal cerrada y anterior. ¿Ya? La vocal cerrada son la I y la U, ¿de acuerdo? Y las anteriores, ¿ya? Es posterior, es la U. ¿Ya? La I sería entonces la respuesta, ¿de acuerdo? A ver, número 16, número 15, número 15, ¿ya? Se puede afirmar que los fonos son la C, no. Ah, ilimitados. Ya, los fonos son ilimitados. Vamos a observar las demás. Ya, abstractos, ilimitados, suprasegmentales, finitos, mentales, correctos, son ilimitados. Ya, nuevamente, por favor, no rayes la pantalla. Número 16 es un sonido oclusivo y dental. Oclusivo y dental. Dedo, vamos a ver si es dedito. Sí, D entonces, es correcto. Sí, parece que sí has consultado con tu teoría. Es un sonido sonoro y lateral. Sonoro y lateral. Muy bien. Sonido sonoro y lateral. Ya tenemos. A ver, ¿puedes dejar de rayar la pantalla, por favor? Deja de rayar o escribir en la pantalla. A ver, decíamos, el sonido sonoro y lateral es la letra F, ¿no? Es la L. Aquí tengo L, ¿ya? Son sonidos laterales. Número 18. Señala la alternativa que contenga un fono labio dental y oral. Labio dental y oral. Muy bien, la F. ¿Sí? Los labios inferiores tocan la parte superior. Número 19. Según el punto de articulación, la consonante ñ es, muy bien, correcto, es palatal, dice, ¿no? La número 19. ¿Ya? C entonces, corazoncito en la número 19. Y número 20 dice, ¿qué alternativa presenta un fono palatal? Correcto, la Y. ¿Ya? Letra A entonces, avioncito en la número 20.